¿Es Daniel Day-Lewis el mejor actor de la historia? Es muy difícil realmente contestar esta pregunta teniendo en cuenta que ha existido Henry Fonda, que ha existido Marlon Brando, que ha existido un montonazo de actorazos, ¿no? Pero sí que podemos decir que es el que mejor ha sabido elegir sus papeles, porque no ha hecho tantas películas y ha tenido 6 nominaciones y de las cuales ha ganado 3 Oscar, el único que ha conseguido 3 Oscar. Katharine Hepburn, por ejemplo, sí que ha conseguido 4 de las 12 nominaciones que ha llegado a tener, pero bueno, hablamos de actor varón. Llegados a un nivel actoral tan alto, pues es muy difícil comparar, pero sí que es cierto que los papeles que ha elegido siempre han sido buenos por lo general, a diferencia de otros grandes actores, como por ejemplo Robert De Niro, que es curioso porque Robert De Niro ha rechazado películas como el papel que eligió Joe Pesci para Solo en Casa, se lo ofrecieron a Robert De Niro, y luego Robert De Niro lo rechaza, Joe Pesci luego dejaría la actuación y queda más como un actor de culto, y actualmente quien está haciendo películas, comedias un poco malas es Robert De Niro, pero bueno, temas apartes. Daniel Day-Lewis. ¿Quién es Daniel Day-Lewis? Pues Daniel Day-Lewis viene ya de una familia dedicada al cine, porque su abuelo fue un productor que era nada más y nada menos que Michael Balcon. Michael Balcon es quien produce películas como 8 sentencias de muerte, que por cierto sale Alec Guinness y hace un montonazo de papeles, uno de los mejores actores también, por lo menos del Reino Unido. Y Michael Balcon tendrá a Jill Balcon, que es una actriz de teatro, aunque también aparece en películas, y se casa con Cecil, que es un poeta y escritor y tal. En el año 1957 tienen a Daniel en Londres, es de nacimiento londinense, aunque su padre es irlandés, y aparece por primera vez en la gran pantalla en 1982 en la película de Gandhi. Tiene ahí un pequeño cameo y luego, después de 1982, pasamos a 1984, vuelve a aparecer en una película. Aparece en The Bounty, que se llama Motín a bordo en España, y es una película en la cual sale, por ejemplo, Anthony Hopkins, sale también Mel Gibson, sale también Liam Neeson, y llegamos a 1985. 1985 yo creo que es el año de Daniel Day-Lewis, o sea, el año en el cual muestra quién es. ¿Por qué? Porque él hace la película de Una habitación con vistas, hace un personaje secundario que aparece a partir de la segunda mitad, que se llama Cecil, por cierto, igual que su padre, el padre de Daniel Day-Lewis, y hace de un personaje repelente, un poquito sabiondo, ¿no? Que no tiene nada que ver con otro personaje que interpreta a una persona que se llama igual, y digo esto porque los críticos no conocían a Daniel Day-Lewis todavía. Y el mismo día que se estrena Una habitación con vistas, se estrenó también Mi hermosa lavandería, una película inglesa. Y aparece un hooligan así un poco, es un punky que además se ocupa, una persona así un poco pasota de la vida, que no tiene nada que ver con el personaje de Cecil, de Una habitación con vistas. Y los críticos no entendían que Daniel Day-Lewis también se llamaba quien hacía de ese personaje. Claro, porque era la misma persona. Daniel Day-Lewis hizo ese mismo año Una habitación con vistas y Mi hermosa lavandería. Película, por cierto, que yo recomiendo. Va sobre un indio, bueno, que su tío le da una lavandería, está en la edad que se tiene que casar y se topa con este amigo, tiene una amistad un poco especial y es una persona que además yo creo que es racista, no me acuerdo muy bien, pero bueno, es una persona que lo conoce de la universidad y tal, se vuelve a reencontrar con él y la película está muy bien. Pero vamos, nos centramos en Una habitación con vistas. Los críticos no daban crédito de que fuese la misma persona. Y lo curioso de todo es que yo creo que hubiese ganado el Oscar ese año, bueno, al año siguiente, los Oscars son al año siguiente, por Una habitación con vistas como mejor actor de reparto. ¿Por qué creo que hubiese sido, si no por lo menos ganador, hubiese sido nominado? Porque la productora no lo elige él para la gala de los Oscars. Y esto se debe a que él rechazó hacer campaña, todo tipo de campaña de la película, y por tanto la productora se centra en Denholm Elliott, tiene un papel más secundario y de hecho no es tan relevante como el de Daniel Day-Lewis. Y lo curioso de todo es eso, que Denholm Elliott al final fue nominado, con lo cual podemos hablar de que Daniel Day-Lewis hubiese tenido aquí ya su primera nominación al Oscar. Voy a encender la luz. No tengo ningún plato, no, lo confieso. Vuelvo a Mi hermosa lavandería. Mi hermosa lavandería, Una habitación con vistas. Al año siguiente hace la película de Nanu. No es una película muy relevante. En el año 88 aparece en La insoportable levedad del ser, en la cual también aparece Juliette Binoche. Y hace también otra película que en España se llamó Un señorito en Nueva York, creo, que tiene un papel parecido en verdad un poquito, aunque más, ¿cómo decirlo?, más carismático que el de La insoportable levedad del ser, que al fin y al cabo hace de mujeriego, cirujano así con un poco un dandy, ¿no? Y tras esta película, al año siguiente, llegamos a 1989, en el cual sale en la única película que dirige Carlos Sorín fuera de Argentina,
Y a su vez hace la película con la cual consigue su primer Oscar, Mi pie izquierdo. Mi pie izquierdo va sobre un pintor que pintaba precisamente con su pie izquierdo, por eso se llama así la película, porque tenía un problema de nacimiento. De hecho, sus padres pensaban que tenía algún tipo de retraso porque no sabía comunicarse, no sabía hablar y no podía mover los brazos, y de hecho las piernas, o sea, iban en silla de ruedas porque las piernas tenían muy poca movilidad. Consigue un poco hablar gracias a su logopeda, pero bueno, no voy a contar más de la película, sí diré que Daniel Day-Lewis se sale en este personaje, estuvo meses en una silla de ruedas. Aquí demuestra hasta qué punto se prepara a los personajes, algo que hacen muchos actores, como hizo Joaquin Phoenix para el papel del Joker, que se lo preparó, estuvo en soledad un montón de tiempo. Y por ejemplo Jim Carrey, hay un documental sobre la película The Man on the Moon, que es una película que yo recomiendo, y hay un documental sobre esta película en la cual él interpreta a Andy Kaufman, que era un humorista, que tiene un carácter muy, podemos decir, bipolar, ¿no?, de cara al público. Y Jim Carrey se mete tanto en el personaje que la gente ni siquiera sabe cuándo es él y cuándo es a quien está interpretando. ¿Por qué? Porque la buena interpretación va más allá de interpretar, ¿no? O sea, el actor al final es ese personaje, y yo creo que esto es lo que hace a Daniel Day-Lewis meterse tanto en el papel y luego desintoxicarse y estar durante años sin hacer ningún tipo de película. Pasan 3 años hasta que llegamos al 92, en la cual hace la película del último mohicano, la primera película que sale con las melenas largas. No tuvo nominación ni siquiera. De todas maneras, no hubiese ganado el Oscar porque en el año 93 lo gana Al Pacino con Esencia de mujer, y en el 93 hace 2 papeles que son de los mejores de su carrera, concretamente uno de ellos. Para mí, la mejor película que tiene. Voy con el primero. El primero es La edad de la inocencia, hace de una persona enamoradiza que no sabe muy bien cómo encarrilar su vida. Por cierto, sale Winona Ryder, también tiene un papel que aquí demuestra también que es una buena actriz, hace de inocentona. Yo no hace mucho leí que hacía los mismos personajes que Winona Ryder, que no era muy buena actriz. Yo creo que muchas veces cuando se critica a un actor o a una actriz es porque la gente que lo hace con tanta, sobre todo a gente de este nivel, ¿no? O sea, actores de este nivel o actrices. Yo creo que lo hacen porque no han visto realmente cine, ¿no? Yo conozco a una persona que criticaba mucho el cine de Almodóvar y le preguntaba luego qué películas había visto de Almodóvar y no te decía ninguna, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa muchas veces. Ese mismo año hace, para mí, un papel impresionante en la mejor película que existe sobre injusticias, para mi gusto, por lo menos de las 5 mejores yo creo que es En el nombre del padre. En el nombre del padre trata sobre los 4 de Guilford, lo que ocurrió, un suceso que 4 personas que fueron acusadas por un delito de terrorismo en el cual no participaron, obviamente, y ellos testificaron que sí que lo hicieron. ¿Por qué? Porque estaban bajo tortura y al final, bajo amenazas y torturas, escribieron que sí que habían cometido ese delito. Aquí el papel de Daniel es muy bueno, la verdad no es el mejor que tiene, pero no por nada el papel que tiene, o sea, la interpretación la hace de 10. Pero sí que tiene una evolución en la cual empieza así como rebelde y luego cuando lo meten en la cárcel ya se va centrando un poco más, y además tiene una serie de sucesos que ya veréis en la película si no la habéis visto, que le marcan mucho en la vida, ¿no? Sale, por cierto, también Emma Thompson, tiene un papel, hace de abogada, y a mí esta película sinceramente me encantó, y es muy dura realmente la historia, ¿no? Porque no sé quién decía, creo que salía en el documental de Making a Murderer, que dicen aquella frase de: puedes decir que nunca vas a hacer un crimen, pero no puedes decir que nunca te van a acusar de hacer ese crimen, ¿no? Aquí Daniel Day-Lewis se mete también mucho en la piel de este personaje. De hecho pasó noches durmiendo en una prisión para ver lo que sentía una persona en esa situación, y obtuvo la nominación al Oscar, que obviamente más que merecida. En el 96 hace una que se llama Crisol, en el 97 hace The Boxer, que por cierto es de Gene Sheridan, que es el director del Nombre del Padre y el director también de Mi pie izquierdo. Hace de un boxeador que vuelve al ring después de haber estado en la cárcel. Después de este año se va a Florencia a hacer zapatos. O sea, cogió y se desintoxicó, por así decirlo, de la actuación, yéndose a Florencia a hacer zapatos, que era algo que le interesaba, en una firma importante de ahí. Y estuvo tiempo sin aparecer en la gran pantalla hasta que Scorsese lo llama para que en el 2002 apareciese en Gangs of New York. Que esta película, por cierto, le ofreció primero el papel a Robert De Niro. Robert De Niro vuelve a rechazar un gran papel, y no solamente Robert De Niro, también lo rechazó William Dafoe. El papel le viene como un guante a Daniel Day-Lewis, que básicamente eclipsa a cualquier otro actor que aparece, como por ejemplo DiCaprio, que lo hace bastante bien, o por ejemplo también Cameron Díaz, también aparece en la película. Y hace del carnicero, que por cierto, el pelo que lleva es suyo, es un pelo sucio, auténticamente sucio,
y con su mostacho también, y él se afeita después de la película, se afeita la cara y también se afeitó la cabeza, se la afeitó al cero porque estaba hasta las narices de llevar ese pelo. Está 3 años sin hacer cine, hace La balada de Jack and Rose, que es una película, por cierto, que hace Rebecca Miller, que es su mujer, la hace y la dirige. Una película que recuerda mucho al cine semi-independiente de los 80 y 90, finales de los 90, que se hacían en Estados Unidos, que son así dramas familiares. Hay muchas películas así en esta época, aunque esta película ya es del 2005. Y después de esta, en el año 2007 fue nominado, no sé si lo he dicho, que fue nominado en la película de Gangs of New York, y le dan el Oscar en el año 2007, se lo dan en el 2008 por la película de Pozos de Ambición, una película de Paul Thomas Anderson. Por cierto, en esta película, para mí lo mejor, incluso por encima de su actuación, que su actuación es soberbia, hace de un déspota que no le interesa a nadie más que él. Destaca sobre todo la fotografía en esta película. Pasamos al 2009, hace un musical, que por cierto nominan a Penélope Cruz en este musical, a Mejor Actriz de Reparto, un musical un poco extraño, sale Sofía Loren. Una película, no tiene muy buena crítica esta película. En el año 2012, otra vez un espacio de 3 años, hace de Lincoln. Este personaje se lo ofreció Steven Spielberg, quien hizo la película, y él le dijo que necesitaba como mínimo un año para preparárselo. Y estuvo un año en el cual se leyó más de 100 libros sobre Abraham Lincoln y le dan, obviamente, el Oscar a Mejor Interpretación porque se la marca. Y después de esto se va a Wicklow, que es una localidad irlandesa. Básicamente se va de retiro espiritual en el año 2012 y de hecho no vuelve a verse en la gran pantalla hasta que hace la película de El hilo invisible. Y la película, por cierto, de Paul Thomas Anderson, la fotografía iba a ser el mismo que el de Pozos de Ambición, pero al final la hizo él porque no pudo que no me sale el nombre ahora mismo, y no pudo hacer la película, y entonces Paul Thomas Anderson la hace con su equipo y hace una fotografía impresionante con un grano muy bien conseguido. Y por cierto creo que está hecha en 32 milímetros reales, porque actualmente solo se hace digital las películas, quitando alguna, esta es una de ellas. Y la película, el personaje, ya digo, el de Daniel Day-Lewis, tiene la nominación al Oscar, aunque no lo gana. Y otra que mereció, yo creo, la nominación al Oscar es Vicky Krieps. Esta actriz hace de Alma, que es la que encuentra el lado bueno, ese lado bueno y humano, que dice que es como un niño, si no mal recuerdo, dice en la película. Y él obtiene la nominación al Oscar, pero él se va ya del cine y dice que se va, que le deja un vacío grandísimo después de hacer la película, ni siquiera ve su estreno. Y se dejó la actuación y no ha vuelto a hacer cine, como pasó también con Vincent Gallo. Hay actores que han hecho esto, artistas. Yo creo que son artistas que no quieren ser funcionarios de ellos mismos y también porque pueden no ser funcionarios de ellos mismos, ¿no? Y dedicarse a otras labores. Linda Matt, por ejemplo, desde muy joven se la dejó. Por cierto, que en paz descanse porque se murió hace no mucho. Y nada, este ha sido Daniel Day-Lewis, que para mí, si no es el mejor actor que ha existido a lo largo de la historia, es uno de los mejores sin ninguna duda. Y sobre todo es el que mejor ha sabido elegir sus papeles y en qué película aparecer y con quién trabajar. Esto ha sido todo, espero que os haya gustado. Un saludo, ved mucho cine y hasta la próxima.